Bien, hermanos, creo que ya estamos conectados. Vamos a comenzar con una oración y después voy a dar algunos avisos, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, vamos a guardar un momento de silencio para ponernos en presencia del Señor, disponernos. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, eh, pues vamos a comenzar. Primeramente, dar algunos avisos. Espero que se pueda entender bien estos avisos. La primera cosa es compostura en el chat. Y cuando hablo de compostura en el chat, supongo que no va a haber debates internos en el chat porque aquí están para poder recibir un material como si fueran a estudiar en un retiro. En un retiro ustedes no están peleándose con los demás que están en el retiro, ¿ok? Digo, si estos filtros que de alguna manera puse, el hecho mismo de que el retiro sea en privado, aunque evidentemente consideraré si días después puedo hacerlo público, no lo sé, no funciona, pues no sé, terminaré que las siguientes charlas cerrando el chat. Entonces, primera cosa, compostura en el chat, úsenlo precisamente para lo emergente, para lo no emergente, más que nada para lo urgente. ¿Por qué? Porque también imagínense estar en un retiro y ustedes no están, por ejemplo, presentándole preguntas al expositor mientras no termina la charla. ¿Por qué? Porque precisamente el expositor a los 5 minutos siguientes va a explicar la duda que tienes, ¿no? Entonces, si durante las charlas tú tienes algunas preguntas, anótalas no en el chat, anótalas en un papelito tuyo, en un dispositivo tuyo, etcétera, porque va a haber una sesión de preguntas y respuestas respecto al tema. No las pongas en el chat porque en el chat simplemente lo estoy dejando abierto para cualquier emergencia, no sé, que no se pueda escuchar, que se vaya la transmisión, alguna cosa. Es con esta finalidad el chat. El chat no es para que conversen entre ustedes, el chat no es para que se peleen entre ustedes, el chat tampoco es para que me hagan preguntas, el chat es simplemente para una cuestión de prudencia, de si falla algo con la transmisión, yo poderme enterar que, no sé, el micrófono, cosas de estas, ¿va? Porque, repito, el ejercicio al que les propongo es de que se imaginen que están en un retiro presencial. En un retiro presencial no están hablando entre ustedes, a lo menos mientras está la charla, no están interrumpiendo al expositor, no están saludándonos, o sea, imagínense, para que tenga frutos y esto sea verdaderamente un retiro, imagínense que están dentro de un verdadero retiro, ¿no? Entonces, esa sería la primera cosa. Segundo aviso, em, dado la extensión al preparar los temas y también mi situación de salud, que no estoy del todo bien, lo que voy a hacer, y este es un aviso muy, pero muy importante, lo que voy a hacer es el día de hoy solamente dar 2 charlas, máximo 3 y la sesión de preguntas. Eh, y el jueves, a la misma hora, no se necesitan volverse a inscribir. Los que ya entraron en el grupo entraron, punto. El jueves terminaré con las 2 charlas restantes, ¿no? O
sea, en general, el día de hoy iba a dar 4 charlas. Entonces, el día de hoy yo creo que daría 2 charlas, el jueves terminaría con las otras 2 charlas y el viernes, que es el día de la consagración, daría una charla final, pero esa sí la haría pública. En esa, cualquier persona que está suscrita a mi canal de YouTube se va a enterar de esa charla del viernes, que sería conectado con este retiro, pero es una pública para que ponernos en coordinación con la consagración del Papa Francisco. La charla del viernes todavía no tengo hora exacta, dependería de la consagración del Papa Francisco, porque lo que quiero hacer es que pase la consagración y tomar los textos de la consagración y poder hacer como una síntesis de lo que hemos visto en el retiro. Entonces, en pocas palabras, hoy solamente daría 2 charlas y habría tiempos de descanso y la sesión de preguntas y respuestas. El jueves a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora de California, serían las 2 restantes charlas, también con descansos y sesión de preguntas y respuestas. No necesitan suscribirse. Bueno, si alguien se sale del chat del grupo del retiro, ahí sí, pues no puedo hacer nada más, ¿va? Entonces, y el viernes terminaría con una quinta charla, pero esa quinta charla del viernes sería pública, ¿no? Entonces, así básicamente es la estructura que le vamos a dar a este retiro. Y pues recordarle nuevamente a los que están entrando, el primer aviso fue, imagínense, hagan el ejercicio mental de que verdaderamente están en un retiro, para que se sepan comportar en el chat, para que no se interrumpan entre ustedes, para que realmente sea un retiro, ¿ok? Entonces, les agradecería que el chat solamente lo dejaran para cuestiones emergentes, ¿no? O urgentes, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar entonces y voy a comenzar con una introducción de la razón que me movió a dar este retiro, que evidentemente la razón principal es esta consagración que va a hacer el Papa Francisco de Ucrania y de Rusia al Inmaculado Corazón de María, en comunión con todos los obispos, porque ya se mandó la circular a todos los obispos, e inclusive con un acto alterno, oficial, en Fátima, ¿no? Al mismo tiempo que va a estar el Papa Francisco, en Fátima se va a estar haciendo también esa consagración. Y, por ejemplo, estaba viendo un boletín de la diócesis vecina de la de Los Ángeles, que es aquí en la diócesis de Orange. Van a también tener el viernes una consagración en la catedral de la diócesis de Orange, ¿va? Y me imaginará que otros obispos harán exactamente lo mismo, ¿va? Entonces, evidentemente la primera razón de este retiro es esta iniciativa del Santo Padre, pero eh, una segunda razón es la preocupación que tengo personal de ver que las revelaciones privadas, especialmente esta de Fátima, por varios predicadores consagrados y laicos, están cayendo en interpretaciones supersticiosas. Algunos de manera pues ignorante, o sea, si por ignorancia están haciendo interpretaciones supersticiosas, pero otros parecería que ya hay algunos intereses de agenda personal o de grupos, de ciertos grupos, generalmente de estilo tradicionalista o conservador, ¿va? Entonces, esto termina no solamente confundiendo al pueblo de Dios, sino que termina ensuciando la misma revelación privada y en especial la revelación privada de Fátima, ¿no? Entonces, algunos tendrán correcta intención, pero una interpretación supersticiosa termina hiriendo en alguno de sus elementos a la esencia de la revelación privada de Fátima, ¿va? Entonces, eh, quiero comenzar entonces dando un breve bosquejo de lo que implica la superstición. Ya en un video, en un live que hice días atrás, expliqué un poco, ¿verdad? Pero vamos empezando por ahí. En el numeral 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica,
se nos dice lo siguiente. La superstición es la desviación del sentimiento religioso. Ojo, paro aquí. El supersticioso es una persona religiosa. No es o sea, vamos a decirlo así, estrictamente hablando, un ateo no es supersticioso. Si es ateo, ateo. Realmente ateo, no es supersticioso. Hay algunos ateos que se dicen ateos, pero tienen el amuleto, tienen, hombre, serás ateo pues, no, pues nomás de nombre, ¿verdad? Porque si ya tienes un tipo de superstición, tú ya tienes un tipo de religiosidad. Una religión desviada, claro está, pero ahí hay un tipo de religiosidad. Entonces, ojo con la conexión que quiero hacerlo con las revelaciones privadas, que desafortunadamente muchos les están dando una interpretación supersticiosa. Porque a veces, no sé, al menos a mí me pasaba, muchos años atrás, evidentemente, de que me hablaban de superstición, lo único que me venía a la cabeza son horóscopos, por ejemplo. Claro que es una parte de la superstición, ¿verdad? Pero la pregunta es, dentro de las prácticas católicas, de las devociones católicas, de las revelaciones privadas, de las interpretación de las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia Católica, ¿puede meterse la superstición? Desde luego, desde luego. Entonces, ¿por qué? Porque dice el mismo catecismo, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar, bueno, déjenme ir poniendo también ejemplitos. Una desviación de una práctica religiosa, el Santo Rosario. Hay gente que hoy dice que el Santo Rosario, para que verdaderamente tenga que poder, tiene que ser rezado en latín, porque el demonio no soporta el latín. Está claro que el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica, ¿va? Pero, hombre, ya empezar a decir como que te vale más el rosario en latín que en español, que en inglés, es pensamiento supersticioso. ¿Va? El ejemplo que les puse en aquel live, la mujer que estaba haciendo su ayuno de 40 días y todo esto, pero al preparar una vez, ya iba avanzadita, y al preparar una vez la comida, se recordó que esa comida no le tiene que ponerle demasiada sal porque su esposo tiene problemas arteriales y todo esto de salud, y ella prueba para saber que no esté del todo salada. Y después, no estoy criticando, simplemente estoy describiendo. Esta persona se nota que estaba practicando el ayuno de manera supersticiosa. ¿Por qué? Porque luego me pregunta si pues tiene remordimiento de conciencia, si verdaderamente ya violó el ayuno, si lo va a tener que comenzar de cero, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, de manera irónica yo lo pongo. Sí, sí, seguro, seguro, el Señor está desde el cielo. No me importa que hayas pensado primero en tu esposo, primero en tu estado de vida, es decir, que eres casada, y que hayas tenido el acto de amor de pensar en tu esposo y probar esos alimentos para que no estén lo suficientemente salados y le afecten a la salud de tu esposo. No me importa eso, lo que me importa es que rompiste el ayuno. Sorry, ya no te vale el ayuno. Es que lo explico de manera irónica para que entiendan la ridiculez de tomar las cuestiones de la fe, buenas, católicas, y meterles pizcas o a veces bastantita porción de superstición. Y de esto en las interpretaciones de Fátima en especial están llenos de predicadores consagrados y laicos que dan conclusiones, reflexiones, apologías, defensas del mensaje de Fátima, pero son supersticiosos. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. ¿Cuántas personas traen la medallita de San Benito y todo eso?
esperando que con eso, pues no sé, no se les vaya a caer la casa, ¿va? Encima. Espérate, o sea, esa es la finalidad de un sacramental. Y vamos a decir que la medalla de San Benito es un acto supersticioso per se, por sí mismo, claro que no. Pero la persona lo está usando de manera ya no como sacramental, sino como amuleto. Entonces, ojalá que sea una cuestión que les ayude a formar. ¿Por qué? Porque basta para muchos de ustedes que sea un católico, un predicador que se diga católico, el que les esté hablando, por ejemplo, en este caso de Fátima, una revelación privada, y ustedes ciegamente se tragan todo, sin juicio crítico. Espérate, ¿hasta qué punto estas deducciones que me está diciendo esta persona, estas conclusiones que me está diciendo esta persona, algunos hasta con un vocabulario manipulador? No hay duda, las cosas son así. Espérate, ¿no hay duda? Claro que hay duda. Hay predicadores y evangelizadores que usan lenguaje manipulador. Por ejemplo, está el lenguaje de expectativa. Les voy a decir algo que los va a impactar. O sea, ni siquiera te da la opción de posiblemente te va a impactar. No, te va a impactar. Es una cuestión de violentar tu razón, ¿verdad? Para que te prepares. Esto es impactante. Ya ven cómo a veces hasta los videitos de mucho predicador le ponen en los títulos impactante, extraordinario, todo ese tipo de títulos sensacionalistas. Todo esto es un tipo de manipulación de marketing o de mercadeo que hoy está de moda. Y ya cuando empiezas a ver la manipulación, las cuestiones religiosas van por el lado de la superstición, de la superstición. Repito, dice el catecismo, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. No estamos hablando de que solamente los supersticiosos son los que no se adoran a la Pachamama, o adoran a Buda, o adoran a quien tú quieras, a Shiva, Vishnu, a quien tú quieras y gustes. No. La Iglesia Católica cree que puedes tener una actitud y un pensamiento supersticioso respecto del verdadero Dios, del verdadero Dios. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen es caer en la superstición. Por eso, cuando yo escucho, podría mencionar varios, ¿verdad? Pero cuando yo escucho gente que está culpando al Papa Juan XXIII, hasta alguno que otro ya le está diciendo modernista, yo no sé, un católico que le falta el respeto a San Juan XXIII de esa manera, yo personalmente, yo ya no lo consideraría católico. Lo consideraría católico porque está bautizado, pero en la praxis, su supuesta evangelización de católico tiene cero, ¿no? Y se los firmo que muy difícilmente esa gente ha leído todo el magisterio de Juan XXIII y la ejemplar vida que llevó. Pero muchos de ustedes, póngase el saco el que le quepa, se terminan tragando ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque esos predicadores son excelentes manipuladores en el lenguaje, en los gestos, etc. Entonces, ojalá que esto les ayude a despertar, no solamente con respecto al tema de Fátima, sino de otras redes sociales, de otras revelaciones privadas, de otros temas. Le vuelvo y repito aquella máxima de los griegos que la iglesia también adoptó. La virtud se encuentra en el justo medio. Cuidado con los extremos, ¿verdad? Entonces, aquí el catecismo, fíjense lo que dice, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Hay gente que cree que está cumpliendo con lo que piden, no sé, la Virgen, en aprobaciones, perdón, en revelaciones aprobadas, o el Sagrado Corazón y todo esto, por el simple hecho es que la Virgen nos dijo que rezáramos el rosario todos los días. Perfecto, ahí está, hasta ahí está bien.
¿Cómo están? Dice aquí el catecismo. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, medallitas o lo que sea, prescindiendo de las disposiciones que exigen es caer a la superstición. En pocas palabras, aunque sea fuerte, aunque tú estés rezando el rosario todos los días, no estás cumpliendo con lo que la Virgen, en este caso de Fátima, dijo que eso. ¿Por qué? Porque el rosario apunta a unas disposiciones interiores que muchas personas se las pasan por el arco del triunfo. Ejemplo, con las controversias de esto de la comunión en la boca o con la mano, y vuelvo y repito, yo personalmente, siempre que me lo permiten, mi manera de comulgar siempre es en la boca y de rodillas, en la lengua y de rodillas, siempre. Pero simplemente entiendo que hay parámetros, hay autoridades que quieren darla por cierta cuestión en la mano. Yo no tengo problema en comulgar en la mano, además que el magisterio de la iglesia lo permite. Ahora bien, la superstición, ¿dónde se puede encontrar? Primero, en creer que la comunión es sacrílega siempre y cuando no se haga de en la boca y de rodillas, porque para empezar ahí, a las iglesias orientales católicas ya las fregamos. Ellos lo reciben en la boca, pero de rodillas no, porque el signo de rodillas no lo tiene la mayoría de las liturgias orientales. Vamos a decir que ellos están comulgando equivocadamente porque no lo hacen de rodillas. Mentalidad supersticiosa. Fíjense, y yo le estoy diciendo, comulgar en la boca y de rodillas es lo mejor, es la manera como yo lo hago. Pero ¿dónde se mete la parte supersticiosa? Cuando empiezas a, fruto de tu imaginación, de tu ego, de tu vanidad, etcétera, a distorsionar, a desviar el sentido religioso. Es una desviación, la superstición es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Entonces, aquí la cuestión está, en donde ya mencioné, hay muchos que pueden estar comulgando de rodillas y en la lengua, pero con una lengua que escurre veneno. La forma, perfecta, inclusive hasta pegadito tus manos y todo esto, pero las disposiciones interiores, por tu arrogancia, por tu ego, etcétera, de creer que tú comulgas mejor que los demás porque lo haces en la boca, etcétera, cosita, las disposiciones interiores están torcidas y ahí caes en una posible actitud supersticiosa. La otra, para no alargarme mucho con esto, cuando he hablado, por ejemplo, yo estoy a favor de que las mujeres usen el velo. Las que no los usen, tampoco pasa nada, porque los signos exteriores son importantes, no los estoy menospreciando, pero el problema está que nos quedamos generalmente siempre con la carcasa y perdemos la esencia, que es esta cuestión con las apariciones de Fátima y con la consagración. Vamos a ir a la esencia, porque si no vamos a caer en interpretaciones supersticiosas como muchos están diciendo. Toda la culpa de todo lo que está pasando es porque tal Papa, que Pío XII, que Juan XXIII, no consagraron. Por eso estamos pasando como lo que estamos pasando, porque estos papas no hicieron. Espérate. Interpretación reduccionista, supersticiosa, porque están queriendo decir, si aquel papa, si Juan XXIII hubiera consagrado a Rusia y todo esto, no estuviera pasando todo este desastre. ¿Qué están pensando esas personas? Que la consagración es una cuestión mágica de el Papa pronuncia esto y ¡cling! Nos viene la paz y todo esto. Pero es que la Virgen dijo que iba a haber paz y todo esto. Vamos a ver más adelante, eso general, lo vamos a traer más el jueves. Vamos a ver qué implica la paz. Porque ya en un live yo les mencioné, por ejemplo, Juan Pablo II define muy bien. Basado en cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. Es decir, que la paz de Cristo no es la paz del mundo. A partir de ahí, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llega a decir que la paz de Dios no es la ausencia de guerra, sino el gobierno de la gracia sobre el conflicto, sobre la guerra.
Estos reduccionistas creen que si X Papa hubiera consagrado adhiriéndose a la petición de la Virgen de manera supersticiosa, porque ya cuando se ponen, no, ¿cuántos nos están diciendo ahorita? Esta que va a ser el Papa no es válida. ¿Por qué? Porque está también incluyendo Ucrania. Válgame Dios. Para empezar, hay cuestiones de sentido común. Cuando la Virgen pidió consagrar a Rusia, habría que decir, el territorio de Rusia, no de la Unión Soviética, de Rusia es hoy el territorio actual. ¿Qué hacemos ahorita con Crimea? Por decirles una cosa, es que a mí me estaba pendiente de que un no creyente se acerque a este tipo de análisis de revelaciones privadas y del mensaje de Fátima por parte de estos predicadores y suelte la carcajada. ¿A poco ustedes católicos creen que las cosas son así? Porque es ridículo. Es una desviación del sentimiento religioso. Entonces, imagínate, la cosa estaría bien si se hubiera consagrado siguiendo escrupulosamente los pasos, las comas. Es más, hasta el Papa tendría que haber hecho la consagración en portugués, porque la Virgen le habló en portugués a Lucía, ¿va? En italiano no sirve, ¿va? Entonces, o sea, que lo hiciera todo así, y con eso, ¡plin!, se acaba la guerra y habría paz, y Rusia se convertiría. O sea, sin disposiciones personales del resto de la iglesia y del resto del mundo. No importa. Aquí la cuestión es el acto de magia del Papa X que lo haya hecho y plin, se hubiera conseguido. A mí me da mucha pena que gente no creyente, no católica, nos escuchen haciendo este tipo de interpretaciones porque son ridículas, son supersticiosas. Dice alguien que voy a citar bastante, un gran moralista, Bernard Herring, dice sobre la superstición. La superstición en sentido amplio significa también culto indebido a Dios y ligereza en aceptar y desear revelaciones y apariciones privadas. Jaque mate. La superstición en sentido amplio significa también culto indebido a Dios, que es lo que está diciendo el catecismo arriba, lo que les acabo de citar. No estamos hablando de un Dios falso. Estamos hablando que el problema es estar dándole un culto indebido, desviado, supersticioso a Dios. Pero fíjate lo que agrega Herring. Y la superstición también es ligereza en aceptar y desear revelaciones y apariciones privadas. Es ligereza en aceptar y desear. O sea, no hay problema con aceptar revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, sobre todo. ¿Ah? El problema es la ligereza, la superficialidad, la frivolidad con la que se aceptan las revelaciones privadas. El problema no son las revelaciones privadas, el problema es la ligereza en aceptar y peor, en desear. Porque hoy, Dios mío, a todo mundo, y sobre todo a nosotros los hispanos, no se me van a ofender nuestros hermanos colombianos que están aquí, pero conozco que, sobre todo con colombianos, Dios mío, la Virgen a todos les habla. Conozco cantidad de señoras y señores colombianos que tienen inclusive reuniones en sus casas, ni siquiera el amparo de una parroquia ni nada por el estilo, no, son grupitos así privaditos, y a todos les habla la Virgen. Ojo, no estoy diciendo, no lo estoy criticando en el sentido de que sean malos y todo esto, pero ahí me huele que en algunos, que se ponga el saco que le quepa, hay algo de ligereza. Hay algo de ligereza. El problema no es la revelación privada, el problema es la ligereza en aceptar y desear revelaciones y apariciones privadas. Eso es supersticioso. Sigue siendo Herring. La idolatría propiamente dicha y el pacto con el demonio descansan también parcialmente en la mayoría de los casos sobre la superstición o fe errónea, sobre alocadas imaginaciones y esperanzas.
¿Por qué cito esta parte? Me la pude haber brincado. Porque de ahí a brincar a una cuestión diabólica es un pasito, hermanos, ¿eh? Quien continuamente está deformando el correcto sentido religioso, la correcta devoción religiosa, etcétera, etcétera, yo les podría contar casos, ¿no? El día de mañana brincan a los terrenos del maligno. Que este sí desvía las cuestiones religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de misas negras? Porque es una ridiculización, ya no solamente una desviación, sino una desviación que va a ridiculizar la misa verdadera. ¿Por qué tienen signos y todo esto que son católicos, pero a la inversa y todo eso? Y también con su debido cuidado, ¿verdad? Porque evidentemente ellos usan la cruz invertida para burlarse, pero también la cruz invertida es representación del Papa, de San Pedro. ¿Saben quiénes interpretan mucha cuestión supersticiosa, de religiosa supersticiosa? Algunos protestantes ven, no sé, que el Papa, me acuerdo una vez con el Papa que tenía una sede y tenía una cruz invertida. Ya ven, eso es signo de Satanás, mentalidad supersticiosa, entérate cómo murió San Pedro. Esto de andar viendo también al diablo atrás de una piedra, de todo ese tipo de cosas, mentalidad supersticiosa. ¿Qué quieres decir? ¿Que no existe el diablo? ¿Que el diablo no existe? Yo soy el primero, tengo hasta entrevistas con exorcistas y todo esto. Al diablo siempre le benefician los extremos. Si un extremo es de aquellos que dicen no existe, es una cuestión, una simbología de la Biblia, es una manera de hablar del mal, pero no es un ente personal ni nada por el estilo, es un extremo. Y el otro extremo que ve el diablo en todo. Mentalidad supersticiosa. Dice Herring, la idolatría propiamente dicha y el pacto con el demonio descansan también parcialmente en la mayoría de los casos sobre la superstición o fe errónea. Que eso podríamos ponerlo. Podrías quitar la palabra superstición como fe errónea. Sí es fe, pero está errónea, está desviada. Sobre alocadas imaginaciones y esperanzas, pero en el fondo no se trata de simple superstición, sino de auténtico culto opuesto a Dios. Es decir, la cuestión de la idolatría y los pactos con el demonio y todo ese tipo de cosas es peor que superstición. Vino a través de la superstición, pero se pasó a una cuestión más grave, que es el culto opuesto a Dios. ¿No? Estamos claros que estos que están interpretando supersticiosamente Fátima no están haciendo un rito ocultista, claro que no. Pero nomás les aviso que mientras el católico se mantenga en una visión de la fe, tanto de la revelación pública como de la revelación pública, para los que no sepan, es la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, y la revelación privada, sabemos que son pues estas, los mensajes de la Virgen aprobados por la Iglesia, etc. Quienes interpretan cualquiera de las dos revelaciones de manera supersticiosa, se ponen, no digo que van a pasar, pero se ponen en riesgo de brincarse al lado del maligno, que le encanta a los supersticiosos porque de ahí los puede llevar a las cuestiones ocultistas. Entonces, cuidado con esto. Bien, entonces, vamos a empezar a la esencia de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y yo ya les decía en uno de los live, es que mucha gente que da declaraciones tan simplonas, culpando a los papas que no lo hicieron y que sabe cuánta cosa, si es que no lo hicieron, ¿no? Porque es otro tema. Eh, Ni siquiera saben lo que implica consagración. ¿Por qué la Virgen está pidiendo una consagración? ¿Qué es una consagración? Vamos a la esencia. Y el problema está que los que interpretan supersticiosamente, precisamente no les interesa la esencia, les interesa el bosquejo. Por eso solamente se quedan con que no dijo el Papa Pío XII Rusia explícitamente. El Papa Juan Pablo II también en el 84 no dijo explícitamente Rusia. El Papa Francisco ahora va a consagrar, pero está metiendo Ucrania, pero tiene que ser solamente Rusia. Es más fácil quedarse en eso, en agarrar una revelación privada, un mensaje de la Virgen, todo eso, y quedarte solamente en el cascarón, sin la esencia, que es lo importante.
Lo importante no es la consagración solamente exteriormente con los pasos que la Virgen ha dicho. La cuestión es lo que hay de fondo y esencial. Si no, estaríamos dejando como una frívola a la Santísima Virgen. Si una consagración, el peso de una consagración dependa solamente del cascarón. Ojo que no estoy diciendo que no dependa algo, pero que su fuerza esté en el cascarón, Dios mío. Entonces, vamos a ir a la raíz de lo que implica la consagración para entender por qué la Virgen ha pedido esto y por qué no podemos reducirnos a, es que no hizo paso uno, paso dos, paso tres, etcétera. Vamos primero con la etimología de la palabra consagrar. La etimología significa la raíz de la palabra. Todas las palabras tienen una definición oficial que generalmente para nosotros en la lengua española podemos ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No me están pagando ni nada por el estilo, pero hay una aplicación de la Real Academia de la Lengua Española gratuita, pero necesitas siempre tú tener internet para usarla. Pero también para aquellos que la quieren usar sin internet, está una aplicación de la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario, este, y creo que tienes que pagar como $3, $5, no me acuerdo cuánto. Es poco realmente. Y ahí tengas o no tengas internet, tienes el diccionario. Qué bueno, dirían nuestros antepasados, como le decían al diccionario, el tumbaburros, ¿eh? El tumbaburros. Qué bien nos haría nosotros empezar, porque si no vamos a tener cosas como a mí me llegan. Es que tú a veces dices palabras que no se entienden. Aquí hay de dos. O me estás diciendo que ya no diga esas palabras y rebaje el significado de las palabras, o te queda de otra, tú empiezas a aprender a las palabras. Queda de dos. El mediocre siempre se va a quejar de que no estoy entendiendo. E inclusive yo trato de hacer mi esfuerzo, de que ciertas palabras que sé que quizá no las vayan a entender todos, inclusive también en sesiones de preguntas y respuestas les digo, no tengan temor de decir, ¿qué significa esta palabra? No tengan temor de ser, entre comillas, el ridículo. Pregúntenla en una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Ahora, otros que me mandan un correo electrónico y todo esto, oiga, ¿qué significa todo ese tipo de cosas? A mí me da ganas como para responderle. Te gastas el mismo tiempo en escribirme preguntándome esto que revisando un diccionario. El mismito, el mismito tiempo. Entonces, a veces la superstición religiosa que tenemos en la iglesia, ciertamente es por cuestiones de que unos u otros están más o menos formados. No hay problema ahí. No todos han tenido las mismas oportunidades. Pero la actitud de mediocridad, esa no se puede justificar. El que es mediocre teniendo estudios o no teniendo los estudios. Entonces, las palabras tienen una definición etimológica, es decir, de la raíz de la palabra, de dónde viene la palabra. Y hay definiciones oficiales, que es el concepto de lo que significa esa palabra, ¿no? Y esas las encuentras, por ejemplo, en la lengua española, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos primero a la parte de la etimología, que es la raíz. Consagración viene de consagrar. ¿Qué es consagrar? La raíz son dos palabritas, con y sacro o sacrum, que significa hacer sagrado. Consagrar es hacer algo sagrado. Pero ya en el live, que ya hice un poco hablando de esto un poquito, les mencioné que para mí es bastante interesante que hay otra palabrita que significa exactamente lo mismo. Sacrificio. Sacrificio, etimológicamente hablando, viene de dos palabras. Sacrum, vuelve a salir la palabra, sagrado, y facere, que es el verbo hacer. Entonces, ¿qué significa sacrificio? Hacer sagrado. Consagrar y sacrificio, etimológicamente hablando, tienen la misma raíz, significan lo mismo, hacer sagrado. Ojo, espero también que estén tomando notas, porque es otra cosa de la mediocridad de nuestro pueblo hispano.
que va a congresos, que va a estudios, que va a seminarios, que va a retiros y todo esto, y espera que el Espíritu Santo haga la obra en lo que le entra por aquí y le sale por acá en 40 minutos, o en una hora, o lo que vaya a durar la charla. En cambio, el que anota, primero hace un ejercicio mental, porque está comprobado que cuando tú escribes, se refuerza la idea en la cabeza. Y segundo, cuando tú tienes, suponiendo que tengas vida de oración, tú agarras tus notas y te las llevas al Santísimo y las empiezas a convertir en oración y dialogar y dejas que el Espíritu Santo hable a través de ti. Inclusive tú anotaste algo en el momento de la charla que personalmente no sabes ni para qué te va a ayudar en la vida, pero cuando vas a la oración y lo vas masticando, lo vas rumiando como las vacas, ¿verdad? Que le sacan todo el jugo, entonces ahí le das oportunidad que el Espíritu Santo, 2, 3 días, 4, un mes después del retiro, de la charla, empieza a dar frutos en ti. Siempre salvo aquellas personas, y que conozco varias, de nuestros, sobre todo de nuestros migrantes, que no saben ni leer ni escribir. Curiosamente, a ellos el Espíritu Santo los ha auxiliado dándoles una excelente memoria, porque me consta que, bueno, como los indígenas, ¿verdad? Que tenían una escritura bastante limitada, pero tenían una mente, una memoria bastante fuerte. Pero el que sabe leer y escribir, toma notas. ¿Por qué? Porque fíjate ahorita el dato que te estoy dando. Si tú vas anotando, tú mismo vas a ir sacando conclusiones. Yo no voy a ser el manipulador que te diga, mira, ante la consagración del Inmaculado Corazón de María, tienes que creer así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, yo te voy a dar principios, te voy a dar mis reflexiones personales, te voy a dar puntos de vista oficiales y todo esto. Usted haga el trabajo, pegue los puntos, haga la tarea. Entonces, primero, atención con lo que implica consagrar. Consagrar significa hacer sagrado, pero al mismo tiempo hay otra palabra que es sacrificio, que significa sacrum facere, hacer sagrado. Consagrar y sacrificio tienen la misma raíz etimológica. Cuando tú entiendes esto y luego lees lo que dijo la Virgen y todo esto, ya te empieza a hacer sentido. Ya te empieza a hacer sentido. Ya se te empieza a quitar el pensamiento mágico que la consagración es como un ritual mágico de plin. No, espérate. La consagración es una de hada cadabra y se arregló Rusia. No. La consagración es hacer sagrado. Entonces, vamos a la siguiente palabrita. Quizá lo estoy poniendo así con peras y manzanas, pero estoy tratando de que para que se pueda entender lo mejor posible, ¿eh? Si hay preguntas, anótenlas. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Entonces entendemos, bueno, consagrar y sacrificio significa hacer sagrado. Pero ¿qué es sagrado? ¿Qué es algo sagrado? La Real Academia de la Lengua Española, te voy a leer las 6 acepciones. Una acepción son, porque una palabra puede tener diferentes sentidos. Eso se llaman acepciones, ¿verdad? Y cuando tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vas a ver una palabra y vas a ver un 1, un 2, un 3, un 4, etcétera, que son los tipos de significado que tiene esa palabra. Sagrado, según la Real Academia de la Lengua Española. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Veneración es un acto de respeto profundo. Por ejemplo, nosotros venerábamos a la Virgen, pero aquí algo sagrado es que es digno de veneración, pero por su carácter divino. Lo sagrado está ligado a lo divino, es decir, a Dios, o por estar relacionado con la divinidad. Si pudiéramos interpretarlo de una manera católica, esto que está diciendo el diccionario es, sagrado es algo que es digno de ser venerado por ser Dios o por estar relacionado con Dios. Por eso, santo con mayúscula es Dios. Vamos a ponerlo santo con minúscula, pues son todo el resto de santos, ¿ya? Pero son santos, ¿por qué? Porque se han asociado, han sido fieles al santo con mayúscula que es Dios. Y por eso también se les venera. Pero no se les venera porque ellos sean dioses, sino porque están relacionados con la santidad pura que es Dios. ¿Ok? Eso es sagrado. Sagrado es algo que es digno de veneración por su carácter divino. Segunda acepción del catecismo.
Sagrado es objeto de culto, es algo que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales. Hay que decirlo, para otras denominaciones, religiones, etcétera, para ellos es sagrado, bueno, la Pachamama, la tierra. Aquí nos estamos metiendo si están equivocados o no, pero para ellos tiene un sentido sagrado, la naturaleza, etcétera. ¿Ah? Tercera acepción de sagrado, perteneciente o relativo al culto divino. El culto divino es sagrado. Cuarta acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Digno de veneración y respeto, para mí la familia es sagrada, pone el ejemplo. Ya en un sentido no estricto del culto, sino una forma de hablar, que es un significado. ¿Quién no ha dicho, para mí mi partido de fútbol es sagrado? Y está hablando bien español. Ahora, ¿está significando sagrado como que está vinculado a Dios? No, pero es una manera de decir, esto es muy importante, es otro sentido de sagrado. Quinta acepción, irrenunciable. Mis costumbres son sagradas. Es decir, no tienen cambio. Es otra manera de entender lo que es sagrado. Y sexta acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lugar que por privilegio podía servir de refugio a los perseguidos por la justicia. Por eso se hablan de santuarios o de leyes santuario. ¿A qué se refiere? En muchos países, por ejemplo, un inmigrante se puede refugiar en un templo y de ahí no lo puede sacar las autoridades. ¿Por qué? Porque ese templo es un lugar sagrado, ¿no? Entonces, fíjate cómo significa varias cosas. Evidentemente, la que nos tiene que valer es la primera. Sagrado es algo que por ser Dios o por estar relacionado con Dios, precisamente eso implica ser sagrado. Es una cosa de Dios. Es decir, sagrado está en relación con Dios. Algo sagrado está con relación con Dios. Vayan haciendo las sumas y restas. Estamos hablando de la consagración. ¿Qué significa consagración? Hacer sagrado. ¿Qué es ser sagrado? Es algo que le pertenece a Dios, que es de Dios. Entonces ahí me dirán, si la consagración la vamos a ver supersticiosamente, pues el Papa nada más tendría que pronunciar la consagración tal como la Virgen lo dijo y casi casi decir ocus pocus, hada cadabra y todo esto, y no importa si la gente realmente está siendo de Dios. Lo importante es que el Papa hizo la fórmula mágica, pum, 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 y listo, se arregló esto. Claro que por eso es más fácil hablar de Fátima en términos de que si dijo el Papa Rusia, si no dijo Rusia, etcétera. ¿A cuántos de estos los estás viendo que estén apuntando la esencia de una consagración, que es hacer sagrado? Y significa ser de Dios, comportarse como Dios, como hijo de Dios, que se revele en ti Dios mismo. Porque les decía que consagración tiene el mismo significado que sacrificio, hacer sagrado. Y me recuerdo cuando estaba preparando el tema, un ejemplo que puso mi amigo el padre Carlos Santillán. Él dice que hay sacrificios que no tienen mérito delante de Dios. Porque alguien puede decir, ay, sí, pero es que sufrí mucho. Eso no es garantía de que tenga un valor delante de Dios. Y él ponía un ejemplo de esto. Dice, hay sacrificios que son de pollo descabezado. Son sacrificios de pollo descabezado. ¿A qué se refería? Dice, cuando tú matas un pollo, le cortas la cabeza y si se te suelta, por los reflejos, va caminando el cuerpo así, sin cabeza, y derramando sangre aquí, derramando sangre allá, ta, 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 ta. Entonces dice, por ejemplo, muchas madres que se preocupan por sus hijos porque están en drogas o porque hay algo mal, y no hacen más que sufrir, gritando, llorando y todo eso, y esto no lo convierten en oración, no lo convierten en reparación. No, o sea, sufren de oquis. Ahí hay sacrificio en el sentido de estar sufriendo. Si interpretamos sacrificio como un tipo de sufrimiento, sí, pero son sacrificios inútiles, de pollo descabezado.
cuando yo generalmente le digo a la gente, una vez me tocó una parte en donde estaba yo sirviendo con migrantes, unos chicos, unos hermanos tuvieron un accidente muy fuerte. De hecho, con los que chocaron, se incendió, se murieron. Y de estos hermanitos, jóvenes, adolescentes, una de ellas murió. Yo tuve el privilegio de acompañarlos en el hospital por varios días, sobre todo uno de ellos se recuperó rápido, pero otra sí quedó bastantes días en el hospital. Pero hablando con los padres, migrantes sencillos, me decía la señora, porque esto es un regalo que Dios les ha dado a las madres, ¿eh? Este mentado sexto sentido, Dios se los ha regalado a las madres. Dice que de pronto a ella estaba cocinando, ellos eran unos muchachos que iban a una fiesta, pero eran responsables, muy buenos muchachos, realmente, yo los conozco. Eh, y ellos estaban tranquilos de que iban a volver y listo, ¿ah? Pero en un momento dice la señora, creo que no me acuerdo si me dijo que estaba cocinando o barriendo una cosa, y sintió algo en su corazón. Y fue y le dijo a su esposo. No, primero llamó a sus hijos, no le respondieron, entonces ahora sí le dijo a su esposo, los muchachos no responden. Pues seguramente están en la fiesta, el ruido de la música, etcétera, todo esto. No te preocupes, mujer. No, pero yo tengo algo, etcétera. El punto es de que cuando se enteraron, fueron rápido manejaron al lugar del accidente, y cuando llegaron estaban viendo que el helicóptero estaba subiendo a una, que era la niña, que terminó muriendo. Una de los tres eran sus hijos, una preadolescente, y la estaban llevando, y cuando la estaban llevando, la estaban subiendo al helicóptero, ella dice, sentí un dolor tan fuerte, pero tan fuerte, ya no de la preocupación que tenía, era un dolor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y en ese momento quería gritar y lanzarme del carro, etcétera, quería hacer, pero empecé a orar por el alma de mis hijos. Para no hacérselas larga, yo ahí con las autoridades y con la cuestión del hospital y todo eso, cuando reciben a la niña en el helicóptero, fue cuando fallece. Fue cuando fallece. La conexión, la conexión de que en el momento que esa niña estaba falleciendo, esta madre estaba sintiendo esto. Ahora, pongo este ejemplo siempre diciendo, imaginen si esa madre hubiera pensado en eso, en aventarse del carro y desgarrarse porque Dios permite esto, mis hijos y todo eso. Ya no rezó. Ya no rezó. Ya no rezó. Tremendo sacrificio, pero de pollo descabezado. De pollo descabezado. El sacrificio y la consagración tiene sentido en cuanto que está vinculado a Dios. Esto no es una cuestión mágica, no es una superstición. Y habría que ver si el mundo está como está, porque no estamos vinculados a Dios, especialmente los que nos decimos católicos, porque siempre la culpa la tiene Putin o la tiene Soros o la tiene todo ese tipo. ¿Y tú, compadre? ¿Tú verdaderamente vives como un verdadero consagrado? Si dices que sí, pues bueno, listo, no te pongas el saco. Si dices que no, ¿de dónde viene? ¿De dónde, hijos de su jijurria, vienes a culpar a que si el Papa consagró o no consagró a Rusia y estamos viviendo así por esto, por esto? Uf, Dios mío. Te preocupas tanto porque si el Papa no hizo la consagración supuestamente como la Virgen quiso, cuando tú no das frutos de consagración, cuando no se te ve en ti, o sea, que esto va a ser mágico, nada más las palabras del Papa iba a decir plin y todo, y hasta tú mismo te consagrabas y ibas a vivir perfectamente. Vamos al concepto, digo, a la definición conceptual, dije ahorita etimológica de lo que significa consagración. Vamos a la parte ya del concepto, ¿qué significa consagrar? Y básicamente es muy relacionada a su raíz etimológica. Dice, les leo las acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué significa consagrar? Ya como concepto, no por su raíz de la palabra, sino como concepto. Primera acepción,
Hacer sagrado a alguien o algo, bien relacionado con su raíz. 2. Conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. Aquella novela lo consagró como un gran escritor, poner como ejemplo. Nuestro idioma nos da para eso. Alguien puede decir, y no está hablando de cuando decimos que ese artista se consagró con esa novela, no estamos diciendo que está muy cerquita de Dios, ¿verdad? Sino que como que llegó al culmen como tal, es otro sentido de la consagración, ¿no? Muy laica. Evidentemente la que vamos a tratar es la primera, la que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Pero simplemente cultura general para que entendamos, ¿verdad? Conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. Ejemplo, aquella novela lo consagró como gran escritor. La computadora se ha consagrado como un instrumento imprescindible. Tercera acepción. Dicho de una autoridad competente, reconocer o establecer firmemente algo. 4. Dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Que esto sí nos aplica también a nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque la novicia, cuando hace sus primeros votos, se consagra, está consagrada porque hizo votos públicos, temporales, pero al final se está consagrando. 5. Dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Consagrar la vida a la defensa de la verdad. Es otra forma de hablar, de usar la palabra. Consagrarse al estudio. 6. Dicho de un sacerdote católico, pronunciar en la misa las palabras que opera en la transubstanciación. Esto es bien lindo, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra consagración, también meta la consagración del pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. En el sentido teológico bíblico, ¿qué implica consagrar? La consagración es un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio y adoración de Dios. Clave aquí, ya empiezan a salir términos en donde podemos empezar a entender la consagración. Consagración es un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio. Pregunta. Todos aquellos que dicen, estamos como estamos porque los papas no consagraron a Rusia, que suponiendo que no lo hayan hecho, porque no consagraron a Rusia, mijito, vamos midiendo tu servicio a Dios. ¿O qué crees, nuevamente? Que esto se trata de un hocus pocus, haga cadabra, plin y todo se iba a quedar, nada más porque el papa lo dijo, y no tenía que ver con que los seres humanos estuviéramos sirviendo a Dios. No, pero es más fácil decir, estamos como estamos porque el Papa no dijo Rusia. Superstición, superstición. Ya teológicamente y bíblicamente, consagración es un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio. Y ahí viene la otra palabrita, y adoración de Dios. Y voy a poner un ejemplo que recientemente puse. Por ejemplo, yo con la defensa que hago del Papa Francisco y de todos los papas, por el ministerio petrino que tiene, podrán ser quienes sean. En ellos ha recaído la autoridad del Señor, del sucesor de Pedro, ¿no? Y me dicen papólatra. Papólatra significa alguien que adora al Papa. Yo no adoro al Papa. ¿Va? De ahí empezando, están mintiendo. Yo solamente adoro a Dios. Pero me gusta preguntar, si vamos a hablar de idolatrías, esos que me dicen papólatra, ¿será que no son ególatras? Adoradores de su ego, de su opinión, etcétera. En eso nos tendremos que revisar todos. Porque hoy parece que solamente idólatra es el que adora a la Pachamama. Pero yo adoro muchas veces mi opinión. Yo me adoro a mí mismo, a mi ego, que no sé ceder, que cuando me equivoco no sé pedir perdón, que no sabe, que inclusive mi vanidad también, física. Todos esos son tipos de idolatrías. Ah, no, parece que solamente idólatras son aquellos que tienen a la Santa Muerte, a la Pachamama, etc. Y ellos son los culpables de cómo estamos en el mundo tan mal. Porque adoran dioses falsos. ¿Qué tal si hacemos en esta cuaresma un ejercicio para ver cuántos diositos tú y yo tenemos arrastrando?
Y si eres honesto, te lo prometo, no les conozco, pero les prometo que vamos a sacar una listota de dioses que tenemos, nosotros los católicos, ¿eh? Y no es los que nos achacan los protestantes, las imágenes, no, 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 no. Porque a los protestantes también les tendría que caber esto. Tú te crees que no eres idólatra porque no tienes un crucifijo, pero adoras tu opinión, tu pensamiento, tu persona, tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos, etcétera, etcétera. Podríamos a ver cuántos protestantes pasan la prueba de la idolatría. Y repito, ¿será que a la Virgen solamente le interesaba que se consagre por tanta idolatría a dioses falsos? Pero dioses falsos, nada más Pachamama, Buda, etcétera, cualquier otro tipo de deidad. Bueno, Buda no es una deidad, ¿verdad? Pero eh, o nos estaba diciendo que quería la consagración porque nos estaba diciendo principalmente a los católicos, mijito, tiempo de que revises tu conciencia. Si verdaderamente quieres estar consagrado a mi inmaculado corazón, significa que te tienes que hacerte sagrado. Sagrado es perteneciente a Dios. Consagración teológica y bíblicamente implica servir y adorar a Dios, pero no de boquita, nada más. Desde ahí empieza a tomar otro panorama, una consagración. ¿Ven qué distinto es estar hablando de consagración como fórmula mágica de hocus pocus, hada cadabra, chin pun chin, etcétera? Como lo están diciendo, básicamente, digo no con estas palabras, ¿verdad? Pero tantos predicadores consagrados y laicos reduciendo la consagración que pidió la Virgen a fórmula mágica, a fórmula supersticiosa. Consagrar consagración es un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio y adoración de Dios. Consagrar, declarar o tratar como santo también implica la dedicación o separación de una persona o cosa para usos sagrados, reverenciar como santo. Y les doy una más. Esta tiene que ver mucho con la parte de bíblica, sobre todo del Antiguo Testamento, viene del hebreo. Muchas veces el término que se usa en hebreo, se usan diferentes términos, ¿verdad? Pero hay uno que implica consagrar y que significa literalmente llenar la mano. O sea, que si tradujéramos literalmente del hebreo, hablaríamos como llenar la mano. ¿Por qué consagrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, era relacionado a llenar la mano? Porque era esto de poner las ofrendas en las manos del sacerdote tras haber sido revestido. Por ejemplo, pueden leerse Levítico 8:33, de que creo que son hasta como 7 días que tendría que estar velando, revestido, etcétera, ahí en el Santo de los Santos, me parece. Y, y es esto de consagrar. Por algo al sacerdote se le ungen las manos, ¿no? Se le ungen las manos. En pocas palabras, para poner una interpretación ya pastoral de esto, la consagración, o sea, las manos sirven de administrar. Yo con manos puedo agarrar esta taza y puedo administrarla, puedo hacerla así, etcétera, pero con estas mismas manos te la puedo aventar en la cara, ¿verdad? O sea, lo que hacen nuestras manos en la práctica, tendríamos que ver que la consagración tendría que transmitirse en eso, en lo que activamente yo hago con lo santo, con lo que es de Dios. Eso es muy importante, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hacer un break y ahorita es 1 hora. En el grupo del retiro les voy a poner el segundo enlace. Vamos a dejar a ver cómo vamos de tiempo. Sí, son las 4 acá. Vamos a dejar unos
20 minutos, a las 4:20, pero a las 4:20 no es que se conectan, a las 4:20 ya tendrán que estar preparados, ¿va? Esperando para las 4:20 apenas me conecte, arrancar, ¿va? Y no estar esperando a que entren gente, ¿va? Entonces, en 20 minutos nos vemos, chequen el chat del grupo del retiro y les voy a poner ahorita ya el segundo enlace de la segunda charla para seguir con esta reflexión, ¿va? Terminamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco y atentos al chat del grupo, o sea, de Telegram. Dios les bendiga.